2 de octubre de 1968. Una fecha grabada para siempre en la memoria de México. Un día de tragedia, una masacre que sacudió a la nación y que sigue resonando décadas después. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, se convirtió en escenario de una violencia inimaginable, un símbolo descarnado de la represión estatal y el brutal silenciamiento de la disidencia. Los eventos de ese día siguen siendo una herida abierta y dolorosa, un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la democracia y el costo humano del poder sin control. Es una historia que exige ser contada, una historia que debe ser confrontada, por el bien de las víctimas, por la justicia y por el futuro de México. Esta es la historia de Tlatelolco. El recuerdo de Tlatelolco es una presencia inquietante, un recordatorio de que la lucha por la justicia y la rendición de cuentas está lejos de terminar. Es un llamado a recordar, a dar testimonio y a asegurar que tales atrocidades no vuelvan a ocurrir jamás. Las raíces de la masacre de Tlatelolco se encuentran en la efervescencia social y política del México de los años 60. El país experimentaba un rápido crecimiento económico, pero los beneficios no llegaban a todos. La desigualdad era rampante y una pequeña élite concentraba la mayor parte de la riqueza y el poder. El gobierno, controlado por el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, mantenía un férreo control del poder, reprimiendo cualquier forma de oposición. En este clima de descontento latente, surgió un movimiento estudiantil que exigía mayor democracia, justicia social y el fin de la corrupción. Los estudiantes, inspirados en los movimientos globales por el cambio, organizaron protestas y manifestaciones, y sus voces se hicieron más fuertes con cada día que pasaba. Pidieron el fin del autoritarismo y una sociedad más justa y equitativa. El movimiento estudiantil, lleno de idealismo y anhelo de cambio, se atrevió a desafiar el statu quo. Pronto se enfrentarían a toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. A medida que el movimiento estudiantil cobraba impulso, el gobierno respondía con creciente hostilidad. Consideraba las protestas estudiantiles como una amenaza a su autoridad y desató una ola de represión. La brutalidad policial se intensificó y los líderes estudiantiles fueron acosados, intimidados y arrestados. El gobierno intentó desacreditar al movimiento, tildando a los estudiantes de comunistas y radicales, buscando socavar su apoyo. A pesar de la creciente represión, los estudiantes se negaron a ser silenciados. Continuaron sus protestas. Sus demandas de cambio resonaron en un sector cada vez mayor de la sociedad mexicana. El escenario estaba listo para una confrontación. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. El gobierno, decidido a aplastar al movimiento estudiantil, se preparó para un enfrentamiento. Los estudiantes, sin desanimarse, se prepararon para hacer oír su voz, sin ser conscientes de los horrores que les esperaban. El 2 de octubre de 1968, mientras el sol comenzaba a ponerse, miles de estudiantes y simpatizantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para un mitin pacífico. Se reunieron para expresar sus demandas de cambio, sus esperanzas de un futuro mejor. El ambiente era eléctrico, una mezcla de expectación y aprensión. Sin que la multitud lo supiera, el ejército mexicano y una unidad de fuerzas especiales conocida como el Batallón Olimpia habían rodeado la plaza. Al caer la noche y continuar los discursos, se escucharon disparos. La multitud entró en pánico, atrapada en un fuego cruzado mortal. La manifestación pacífica se transformó en una escena de carnicería. Los soldados dispararon indiscriminadamente contra la multitud. Sus balas abatieron a estudiantes, transeúntes e incluso niños. La masacre había comenzado. Las secuelas de la masacre de Tlatelolco fueron de conmoción, horror e incredulidad. El gobierno inmediatamente trató de controlar la narrativa, alegando que los estudiantes habían disparado primero, que el ejército había actuado en defensa propia. La cifra oficial de muertos se redujo a un puñado, un intento flagrante de minimizar la magnitud de la masacre. Se impuso un apagón mediático y los periodistas que se atrevieron a informar la verdad fueron amenazados y silenciados. La versión del gobierno de los hechos se difundió a través de los medios de comunicación controlados por el Estado.
una mentira cuidadosamente construida para proteger a los responsables de la rendición de cuentas. La verdad, sin embargo, encontró la forma de filtrarse, llevada por los susurros de los testigos, el valor de los periodistas que se negaron a ser silenciados y la imborrable mancha de sangre en la plaza. A pesar de los intentos del gobierno por enterrar la verdad, las familias de las víctimas y un número creciente de mexicanos se negaron a ser silenciados. Exigieron justicia para los muertos y que los responsables rindieran cuentas. Organizaron marchas, protestas y vigilias, manteniendo viva la memoria de Tlatelolco. La masacre provocó indignación y condena tanto en México como a nivel internacional. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron las acciones del gobierno y la comunidad internacional observó con horror cómo la verdad salía a la luz lentamente. El llamado a la justicia resonó a través de generaciones, un testimonio del poder perdurable de la verdad y la búsqueda inquebrantable de la rendición de cuentas. La lucha por la justicia para las víctimas de Tlatelolco sería larga y ardua, pero había comenzado.